vamos a hacer una pausa que será de 15 a 20 minutos. Acabo de colgar en Classroom un caso que es Mérida, las Llamosas, que justamente es un caso que tiene que ver con la clase de hoy. Así que les pido de que en esos 20 minutos, media hora, lean el caso, ¿no? Y el trabajo, evidentemente, es discutirlo y ver qué relación tiene con el derecho que vamos a ver hoy, ¿sí? Quiero comenzar esta clase con un caso que se presentó en Italia en 1930, ¿no? O sea, hace 90 años. Este era un señor de unos 60 años, Vittorio La Peña, que quería tener un hijo y en el estado de los conocimientos científicos de esa época, repito, Italia, sur de Italia, concretamente Nápoles, 1930, lo aconsejable era un injerto Voronov. ¿Alguien tiene idea de qué es el injerto Voronov? A ver, usen su internet para ver qué cosa es el injerto Voronov. ¿Alguien? ¿Nadie? Estoy esperando. Por lo que estoy viendo, sí, pero por encima es un injerto testicular. Exacto. Entonces, este era un mecanismo por el cual se trasplantaban o se injertaban testículos, evidentemente de otras personas. Entonces, se lanzó la oferta en esa maravillosa ciudad que es Nápoles, concretamente en esa estructura sanitaria, que aquel joven que se diese un testículo iba a recibir una recompensa de, en esa época, 10.000 liras, ¿no? Que supongo que para la época era una cantidad importante. Recuerden que estamos en las entreguerras, en el periodo de las entreguerras mundiales. Y bien, se apareció un joven marinero, hasta donde recuerdo, de apellido Salvatore, tenía más o menos 20 años, y se hace este injerto, ¿no? Y se le extrae un testículo. Bien, ¿qué pasó? Ahora, recuerden de que en esa época Italia, ¿qué situación política tenía? ¿Alguien? ¿Cultura general? ¿Nada? ¿Tan mal en historia estamos? ¿Alguien? 1930, Italia. ¿Fascismo? Exacto, ¿El fascismo? exacto, exacto. Y entonces el Código Penal tenía tipificados delitos contra la procreación, ¿no? Obviamente porque la ideología en ese momento era de que el ciudadano estaba en el deber de darle al Estado hijos, ¿no? Para que sean o soldados o sacerdotes. Entonces se tipificaba como delitos aquellos que eran tendientes a que los ciudadanos italianos no procreasen, entre estos la esterilización. Perdonen. Y el procurador del rey, que sería el equivalente al fiscal, ¿no? Interpone una demanda, una denuncia penal de delitos contra la procreación, tanto al médico de apellido Gianelli y al señor La Peña, justamente por este tipo de intervención quirúrgica que ha privado del testículo a este joven. Si tienen acceso a esta historia, ¿no?
que de alguna manera la relato en mi texto de personas, las consideraciones de esta sentencia son sumamente curiosas, ¿no? Hablan del testículo sobreviniente de su trabajo sin reposo, pero a la conclusión a la que llegan es una regla que después fue tomada por el Código Civil italiano, ¿no? Como fue una noticia que causó mucho impacto, se generó una regla basada en este caso. Y la tienen en el artículo 5 del Código Civil italiano y nosotros lo recogimos en el artículo 6 de nuestro Código Civil. ¿Quién puede leerlo? ¿Alguien? Buenos días, profesor. Yo lo Buen puedo día. leer. Gracias. Artículo 6. Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios. Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia. Salvo por el último párrafo, que este sí fue un agregado nuestro, el primer párrafo es la transcripción literal, traducida, se entiende, del artículo 5 del Código Civil italiano, ¿no? Que también se replica en el Código Civil venezolano. Si mal recuerdo, el Código Civil venezolano es el 47. Entonces, esa es la historia. Ahora, ¿qué derecho hay detrás de todo esto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? ¿Integridad? Correcto. Ahora, vayamos a la definición de integridad. Si leemos los textos clásicos, ¿no? Vamos a ver la clásica definición, que el derecho a la integridad es el derecho que tiene uno a no ser lesionado, a no ser atacado, herido. Mencionan el neminem ledere, pero como una atenta doctrina ha puesto en evidencia, ¿no? Hay un trabajo muy simpático de un profesor Vito Rizzo sobre esto. Esto es una consecuencia y no se toca la esencia, la definición, el concepto de lo que es integridad, ¿no? Y la integridad es la condición misma del ser humano, ¿no? Esta inescindible unidad psicofísica, ¿no? Entonces, de consecuencia, el derecho a la integridad sería una situación jurídica en la que se tutela la condición misma del ser humano en cuanto inescindible unidad psicofísica. Y la consecuencia, evidentemente, es que no se debería dañar, lesionar, tocar ese cuerpo, sin autorización, en este último caso, del titular. Ahora, el derecho a la integridad se complementa con otro derecho, que es el derecho a la salud. Y por salud no debemos entender el hecho de no estar enfermo, ¿no? O la constatación de no estar enfermo, sino entendido en un estado de bienestar, tanto físico como psíquico. Recuerden el caso de Karen Yantoy, ¿no? Que se hablaba de salud y el concepto de salud que se maneja en este caso, o se manejó en este caso, es de salud psíquica. Entonces, en este caso, el derecho a la salud es una situación jurídica en la que se tutela el estado de bienestar, ¿no? Tanto físico, psíquico del ser humano. Ambos, integridad y salud, constituyen el aspecto estático, inescindible unidad psicofísica, y el aspecto dinámico, estado de bienestar de las personas. El derecho a la salud tiene una vertiente privada, por decirlo de alguna manera, ¿no? En tanto complemento de este derecho a la integridad, pero también por la Constitución es concebido o considerado como un derecho social, ¿no? Entonces ya vamos a ver algún caso, justamente el de Hassan Camesa, que ve el derecho a la salud en su dimensión social. ¿Cabe renuncia al derecho a la integridad? En algunos supuestos vamos a ver que sí, ¿no? Más que renuncia, vamos a analizar el artículo 12 que
se refiere a los actos de disposición del propio cuerpo, pero por el momento lo que quiero es que tengamos claro el concepto genérico de este derecho a la integridad, ¿no? Queda claro que es un derecho intransferible, el titular es el sujeto de derecho, ¿no? La persona, que puede ser el concebido, que puede ser la persona natural, ¿sí? Bien, podría contractualmente, o lo planteo de otra manera, ¿es válido un contrato por el cual una persona se obliga a someterse a un tratamiento médico o no? ¿Nadie? ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 11 del Código Civil? Buenos días, profesor. Buen día. Artículo 11. Son válidas las estipulaciones por las que una persona se obliga a someterse a examen médico, siempre que la conservación de la salud o aptitud psíquica o física sea motivo determinante de la relación contractual. ¿No? Entonces, fíjense los contratos de seguro, ¿no? Los contratos de seguro de salud, de seguro de vida, aparte de la declaración que hace la persona que quiere contratar el seguro, legalmente se estaría facultado la compañía a solicitar al asegurado que se someta a cierto tipo de pruebas. ¿Qué duda cabe en el caso de los futbolistas también, o cualquier actividad deportiva, ¿no? Profesional? El estado físico es importante y evidentemente en estos contratos existen cláusulas en las cuales las personas se comprometen a someterse a exámenes médicos cuando sean requeridos. Pero la pregunta es, ¿lo que está contemplado, el precepto que está contemplado en el artículo 11, es la regla o es la excepción? ¿Alguien? ¿La regla? La regla. Sería la, Veamos. sería la excepción, Sería la excepción. porque te especifica cuáles deberían ser los motivos. ¿Cuál es la regla Ujú. entonces? Si es la excepción, ¿cuál es la regla? Que no La están regla, remitidos. No te pueden obligar a hacer cosas que no dispongas tú sobre tu integridad y que no fuera para tu salud. exacto. Y ahí tenemos que irnos a la Ley General de Salud, ¿no? Que ya la conocemos cuando vimos técnicas de reproducción médicamente asistidas. Pero ahora vamos a analizar el artículo 4. ¿Quién puede leer, por favor, el primer párrafo del artículo 4 que está en la diapositiva 5 del PowerPoint de Derecho a la Integridad y la Salud? Buenos días, profesor. Buen día. Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo. Si correspondiere o estuviera impedida de hacerlo, se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. ¿No? Fíjense, acá está... un segundo. Mejor le pongo sí. Bien. Principio del consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado es la manifestación de voluntad del paciente, del sujeto, respecto de un acto médico, ¿no? El acto médico va desde el acto médico más sencillo, que podría ser la simple consulta médica, hasta el más complejo, que podría ser una intervención quirúrgica de alto riesgo. Ahora, esta manifestación de voluntad tiene como presupuesto el deber del profesional médico de información. Ya vamos a ver que existen protocolos, existen formularios, ¿no?, en los cuales se plasma este consentimiento informado. Ahora, el consentimiento informado está dentro de un derecho que ha sido dado en llamarse autodeterminación terapéutica, ¿no? Es el sujeto, el protagonista de las decisiones médicas, es el sujeto quien decide el tratamiento médico que ha de darse, continuar con el tratamiento médico o simplemente no tener un tratamiento médico, ¿no? No es el médico el que decide. El médico aconseja, indica, informa, ¿sí? Hay una excepción.
las intervenciones de emergencia, ¿no? Evidentemente, si está en riesgo la vida de una persona, por un tema de tiempos, ¿no? Se tiene que proceder al acto médico y no cumplir con esta formalidad del consentimiento informado, que repito, está dentro de este gran derecho, que sería el de la autodeterminación terapéutica. Y todo forma parte, evidentemente, de este derecho a la integridad. Bien, sigamos con el artículo 4. Vamos a la diapositiva 6. Por favor, que alguien me lea tanto el segundo como el tercer párrafo. La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud, en su caso. En caso... Mejor déjame explicar esta parte, perdona. Entonces, les pongo un caso. Un paciente o una persona va de emergencia a una estructura sanitaria, ¿no? Por un problema cardíaco, por ejemplo, puedes tener una arritmia, le aplican las medicinas, obviamente digo de emergencia, pero esta persona sí estaba en grado de manifestar su voluntad y todo lo demás, le someten le aplican, como les digo, un calmante para esto, para que el latido del corazón se regularice, pero el paciente ya estable, después de un par de horas, quiere regresar a su casa, ¿no? Y lo que le dicen, no, el médico es el que tiene que darle de alta, ¿no? Bueno, que venga el médico. No, el médico viene mañana. ¿Es que el paciente estaría obligado a quedarse hasta el día siguiente en la estructura sanitaria? ¿Alguien? Existe un alta voluntaria, profesor. Exacto. Justamente el acta voluntaria se da porque quien es el titular de estas decisiones es el paciente. Evidentemente, siempre de este protocolo formal del alta voluntaria, el paciente se va, pero bajo su cuenta, costo y riesgo, ¿no? Estamos en este escenario del segundo párrafo. Esta negativa a recibir el tratamiento médico, ¿no? En su sentido más amplio, exime de responsabilidad tanto al médico y al establecimiento de salud. Otro caso. Un señor a la edad de 70 años decide que ya no quiere seguir viviendo, ¿no? Y toma una sobredosis de alguna medicina y los parientes llaman inmediatamente a la ambulancia, van los paramédicos, pero el señor no quiere ir a la ambulancia. Y en ese momento le hacen firmar justamente este formato en el cual el señor rechaza, ¿no?, la atención por parte de la ambulancia. La ambulancia se va, el señor comienza a sentir de manera más fuerte los estragos de esta sobredosis, se llama de nuevo a la ambulancia llega, pero el señor ya había fallecido. ¿Hay o no hay responsabilidad? ¿Alguien? No hay, porque en un primer momento ya lo había rechazado. Exacto, ¿no? Esos son los alcances de este segundo párrafo. Vayamos al siguiente párrafo, y este es el clásico ejemplo, ¿no?, de los hijos de los testigos de Jehová. Que a veces requieren de transfusiones y obviamente por un tema o una interpretación bastante literal de un pasaje bíblico, ellos no aceptan las transfusiones de sangre. Veamos qué es lo que sucede. ¿Quién puede leer este segundo párrafo que está en la diapositiva 6? Doctor, buen día. Por favor. En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces a que se refieren los numerales 1 al 3 del artículo 44 del Código Civil
negaren su consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el Sigue, por favor, siguiente diapositiva. centro de salud, en su caso, debe comunicarle a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a las que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. ¿No? Entonces, ojo que con la modificatoria del Código Civil lo único que nos queda es el numeral 1, ¿no? Que estamos hablando de los menores de 16 años, ¿no? Y acá el tema es bastante claro, ¿no? Si hay negativa de los padres, el médico no puede hacer una transfusión de sangre sin autorización de los mismos. Podría haber miren, les complico la existencia. Que alguien lea el 455. 455. ¿O es 445? A ver. No, sí, 455. 455. Buenos días, profesor. Buen día. Ya. El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre que sean puras y simples sin intervención de sus padres. También puede ejercer derechos estrictamente personales. También puede ejercer derechos estrictamente personales. ¿Qué prima acá? El Código Civil, en la parte de que el menor con discernimiento puede ejercer derechos estrictamente personales, o de que los representantes legales, ¿no? Si niegan su consentimiento, el médico tratante no puede hacer nada salvo llamar a la autoridad judicial. ¿Cómo interpretan esto? ¿Alguien? Se tendría que interpretar también con la Constitución, con el derecho fundamental a la vida, y bueno, con lo que mencionó, los estrictamente personales, para salvar su vida en este caso, de donación de sangre. Interpretación que jamás va a ser un médico. Otra interpretación. ¿Hay contradicción entre las normas? ¿Cómo resolvemos las contradicciones? ¿Nadie? De las generales a las supletorias. En un inicio sería por la especialidad, un criterio de especialidad. ¿Cuál es la especial acá? La Ley General de Salud. Sí, lamentablemente esa sería la interpretación, ¿no? Tanto es así que el médico frente a esto no puede hacer nada salvo la autoridad judicial. Y quizá la autoridad judicial haga esa interpretación constitucional, ¿sí? El último dispositivo es un... ¿Alguien lo puede leer? ¿Que se refiere al reglamento? El reglamento establece... Continúa, compañera. Vale. El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que el consentimiento se considere válidamente emitido. Ok. Cuando me remiten a otra norma, ¿qué supuesto de pluralidad de enunciados legislativos estamos? Presupuesto. Correcto, correcto. Entonces, para completar esto, el consentimiento informado, ¿no? Es esta manifestación de voluntad del paciente de someterse a un acto médico y que descansa, ¿no? O cuyo presupuesto es el deber de información del médico. Y esto está dentro de lo que llamamos autodeterminación terapéutica, ya que el protagonista de las decisiones médicas es el paciente. Y ahora sí, vamos al caso de John Moore. Déjenme ubicar quiénes son los que tenían que Yo exponerlo. tengo con Octavio. Marcelo
Fernando Marcelo Lynch Aguirre y Octavio Salas Mar. A ver, denme un segundo. Fernando Lynch y José Salas. Perfecto. ¿Están los dos? Sí. Sí, profesor. Comenzamos, chicos. El caso es John Moore, que demanda a David Gold, Shirley Kwan, los regentes de la Universidad de California, a Genetics Institute y a Sandoz. La narración de los hechos. Mi cliente, John Moore, asistió por primera vez al Centro Médico de la Universidad de California un 5 de octubre de 1976, debido a que había sido diagnosticado con leucemia, estábamos con la segunda opinión. El encargado de realizar las pruebas fue un médico de la institución, el doctor David Gold. Se crea ahí una relación médico-paciente entre el doctor Gold y mi cliente. Luego de realizar la extracción de grandes cantidades de sangre, aspirado de médula ósea y extracción de otras sustancias corporales, penosamente se confirmó el diagnóstico de leucemia. Bueno, hay que aclarar que el doctor Gold para ese entonces tenía conocimiento del valor comercial e investigativo de ciertos productos de la sangre y derivados, así como que el acceso a estos podrían generar ventajas competitivas, ventajas científicas y ventajas investigativas, ¿no? Y comerciales. Bueno, el 8 de octubre de 1976, el doctor David Gold recomendó a mi cliente realizar una esplenectomía. Una esplenectomía es una operación en la que se sustrae el vaso. Esto debido a que había razones para temer por su vida y la operación podía ralentizar el curso de la enfermedad. Mi cliente, debido a la confianza inherente que existe en las relaciones de dependencia médico-paciente, acepta la recomendación, ¿no? Luego, se puede ver cómo el doctor David Gold confabula con Shirley Kwan, un investigador del Centro Médico de California. Hacen acuerdos para obtener una porción de su vaso para cuestiones investigativas que eran ajenas al tratamiento médico del señor Moore. Esto se puede observar en las órdenes escritas que realiza el Dr. Gold los días 18 y 19 de octubre de 1976. Son preoperatorios, antes de lo. Y todo esto fue realizado sin informarle a mi cliente y sin su conocimiento. El 20 se realiza la operación y se extrae esto, pero el señor Moore continúa asistiendo al Centro Médico de la Universidad de California entre noviembre de 1976 y septiembre de 1983. Esto debido a las recomendaciones de Moore para tratarlo, examinarlo continuamente, y también Gold también le da la disposición expresa de que solo se atienda en ese lugar y bajo su supervisión. Mi cliente obviamente sigue su consejo, porque la confianza inherente de la relación médico-paciente lo exige, ¿no? Bueno, en este periodo en el que está bajo la supervisión del Dr. Gold, mi patrocinado, se siguen realizando investigaciones sobre sus células, con fines lucrativos y fines investigativos ajenos a su tratamiento médico. Nada tenían que ver con su tratamiento médico. Y aunque mi cliente preguntó en reiteradas ocasiones al Dr. Gold si existía algún beneficio económico o algún interés investigativo sobre las células que le estaban extrayendo, el doctor lo negaba o desalentaba este tipo de preguntas. Okay. Luego, no se sabe la fecha exacta, pero en 1979, antes de agosto, el doctor Gold termina de desarrollar la línea celular de linfocitos T, línea celular Moore, ¿no?, que había derivado de las células de mi patrocinado. Luego, el 30 de enero de 1981, los regentes de la Universidad de California inician los trámites de la patente. En la patente se contemplaban como creadores de la línea celular a Shirley Kwan y a David Gold. Y se establecía también que se iban a compartir las regalías que generara la patente entre ellos.
Bueno, posteriormente, los regentes y Gold negocian con Generics Institute para que se establezca el desarrollo de esta línea celular a nivel comercial. Y es así que David Gold se convierte en consultor pagado de Generics Institute y además adquiere 75.000 acciones. Ya. Luego también Generics Institute promete un pago de $330.000 a lo largo de 3 años para Gold y los regentes. Y también le agrega beneficios sociales al contrato de Gold y le hace un prorrata de su salario. Esto a cambio de la exclusividad al acceso a la línea celular de Gold. Bueno, el 4 de junio de 1982, Sandoz, otra empresa, se une al acuerdo. Se une e incrementa el pago que iban a recibir los regentes Gold en $110.000, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo que estuve mencionando, Juan pasaba aproximadamente el 70% de su tiempo trabajando en la investigación de las células. Bueno, en 20 de marzo de 1984, por fin se promulga la patente de Estados Unidos número 4.438.002. Ok, entonces, mi cliente demanda por incumplimiento del deber fiduciario, falta de consentimiento informado y responsabilidad por conversión. En cuanto a la falta del incumplimiento del deber fiduciario, pues se nota el afán de lucro que tenía Gold, que era preoperatorio, sobre las células de mi cliente. Y este interés nunca fue comunicado. Como podemos desprender de, por ejemplo, los casos de Magan Clínica Médica versus el Consejo de Médicos Examinadores de California, que es lo referente a que sí es relevante los intereses económicos de un médico en lo que significa el consentimiento informado. También en el caso de Cox versus Grant, y en estatutos del Código de Salud y Seguridad, el estatuto 24.173 y el estatuto del Código de Negocios y Profesiones 654.2. Todos estos son referidos a los deberes que tiene el médico de informar sobre intereses ajenos al tratamiento médico, ¿no? Para que haya consentimiento informado. Y en tanto se desprende, ¿no?, que el paciente, en este caso mi cliente, Humor, tiene el derecho a conocer los intereses que sean ajenos a su tratamiento o que no sean médicos, ya que estos intereses pueden generar un conflicto de intereses dentro del propio médico que lo lleve a tomar decisiones que no puedan ser beneficiosas para él, ¿no? Y de esto también va a depender si da o no el consentimiento. Por eso es necesario que esté informado. Bueno, la falta de información que ofreció el doctor David Gold acerca de esto, que se demuestra obviamente sus intenciones, bueno, no ofreció la información y además sus intenciones económicas y sus intenciones investigativas se demuestran claramente en las órdenes emitidas los días 18 y 19 de octubre de 1976, donde se hacen los acuerdos a las espaldas de mi cliente para obtener una porción de su vaso y así realizar las investigaciones correspondientes. Pero no se cumple, incumple el deber fiduciario y por lo tanto también hay un consentimiento informado. Y podemos ver un conflicto de intereses también luego de la operación, en el ámbito postoperatorio, ya que como Gold le da orden expresa, ¿no?, a mi cliente que se atienda solo ahí y que se atienda solo en ese lugar y solo bajo su supervisión. Mi cliente viajaba desde Seattle hasta California. Es un viaje de aproximadamente 15 horas, que además de ocasionarle perjuicios económicos, le ocasiona perjuicios en la disposición de su tiempo, y un enfermo de leucemia, un enfermo de cáncer, la valoración de su tiempo es realmente relevante. Como se establece en Cox versus Grant versus Cox, cita, por ejemplo, que cuando un médico mete sus propios intereses dentro de
el tratamiento médico, puede recetar tratamientos que son científicamente útiles, pero que no son necesariamente sustanciales o que producen beneficios marginales al paciente. Esto se da, por ejemplo, porque no eran necesarias todas estas extracciones, toda esta supervisión, no era necesario que se atendiera justo en ese lugar, no era necesario que se atendiera justo con el doctor Gold, y tampoco no eran de sustancial relevancia estos tratamientos, estos análisis continuos. Y bueno, sobre conversión, se demanda por conversión ya que la defensa, no, perdón, mantenemos que el señor sigue siendo propietario de sus órganos cuando son extraídos. El delito de conversión es la interferencia con la propiedad de una persona, la apropiación de esa propiedad y luego, por lo tanto, impides el uso y goce de esa propiedad. En este caso se impidió la disposición de las células del patrocinado. Esto lo afianzamos con los casos Werner versus el Estado, donde se establece, por ejemplo, el control y dominio que tenía Werner sobre sus heces, cabellos, uñas y tal. Y por lo tanto, lógicamente, y comparándolo con un órgano, no cabría pensar que también es lógico la propiedad de un órgano, y mucho más la propiedad de un órgano que la propiedad de unas heces, ¿no? El control del órgano. También podemos afianzarlo en el caso de Bobia versus la Corte Suprema, donde se establece que un adulto que con capacidad de discernimiento tiene el derecho de establecer qué hacer con su cuerpo, con la propiedad de su cuerpo. Bueno, hasta ahí. Bueno, yo trataré ahorita mismo de defender a los señores. Perdón, Fernando, un momento, o José, perdóname. Fernando, para resumir, ¿qué es lo que pediría el señor Moore, concretamente? Sí, ok. Lo que pedimos es un resarcimiento económico por falta del deber financiero y también la propiedad parcial o beneficio económico de las regalías de la patente, perdón, y de la línea celular generada derivada de las células del señor Moore. Ok, ahora sí, José. Ya. Procede a presentar pantalla. ¿Se ve? Te veo a ti. ¿Tienes PowerPoint? Sí, sí, sí. Ya. ¿Se ve la pantalla? Yo te veo a ti. Ya, se está viendo en este momento. Ya. Ahora ya, sí. Yo buscaré defender hacia los regentes de la Universidad de California, la señorita Silver Kwan, Ginit Institute, la empresa Sandon y al doctor Golden. En primer lugar, quería establecer sobre la responsabilidad de los agentes del regente de la Universidad de California, la señorita Silver Kwan, Ginit Institute y la empresa Sandon. Los alegatos de responsabilidad secundaria que establece el señor Morrow sobre estos agentes son ejemplos de demandas por modelos genéricos, en el cual busca establecer un deber fiduciario con ellos. Pero estos no establecen una relación directa, como podemos apreciar en la relación que ocurre con el médico Golden y el paciente, donde ahí sí se mostraría el deber fiduciario que tiene con el agente. Además, en el momento que se redacta la tercera demanda corregida por el señor Morrow, no establece, indica específicamente algún otro demandado ajeno al señor Golden. Además, quisiéramos establecer negaciones de la causa de conversión debido a 4 factores. El señor Morrow no retuvo interés propietario de las células una vez extraídas. 2. La ley estatutaria limita drásticamente el control del paciente sobre estas células extraídas. La línea celular patentada es diferente, tanto fácticamente como legalmente, de las células extraídas del paciente, por lo que el señor Morrow no gozaría de propiedad sobre estas, además de que él busca establecer una extensión de la ley de conversión. Cuando argumentamos de que hubo la falta de interés del paciente sobre sus células extraídas, se evidencia de que no existe ninguna decisión judicial documentada que respalde la demanda del señor Morrow por parte de él, ni directamente ni por analogía. Se establece una fundamentación que da a la Corte de Apelación, pero no logra atender adecuadamente sobre la relación que existe el interés suficiente
sostener que una persona tenga interés suficiente por sus células para sostener una acción de conversión, ya que su principal argumento, que es el caso Wenner, en primer lugar, se centra en un proceso penal y no en una disputa civil sobre el beneficio económico. Y además, se analizan políticas drásticamente distintas y tienen poca relevancia en el caso en común, ya que en el caso Wenner se relaciona con narcóticos, mientras que acá estamos hablando sobre el beneficio económico que debería recibir el señor Morrow a través de esta patente. Es el señor Moore. Moore. ¿Ya? Moore. Disculpe. Además, el demandante recién tuvo interés sobre las células extraídas cuando existía la posibilidad de perder una porción de sus ganancias, dejándolo así uno de los motivos principales por lo cual él realiza esta demanda, el cual fue el respeto a su integridad de su cuerpo humano. Además, se establecen limitaciones de la ley estatutaria de California sobre el control del paciente sobre sus células. Hay que agregar que este caso es un caso novedoso para la época, ya que, y por tal motivo, se debería analizar en el fuero legislativo antes del fuero judicial, debido a la novedad y la falta de regulación en el sistema de salud y en el common law. Pero, para la solución de nos apoyamos en la sección 7054.4 del Código de Salud y Seguridad, Health and Safety Code, que establece el siguiente: el tejido humano, después de determinado su uso científico, deberá ser eliminado, ya sea por inseminación o cualquier otro método determinado por el Departamento de Salud del Estado para proteger la salud y la seguridad científica. Acá se puede apreciar de que sí ocurrió un uso científico y luego se va a proceder a la eliminación de ese tejido. Y el producto obteniente, lo cual genera esto. La línea celular patentada es diferente tanto fácticamente como legalmente de las células extraídas del paciente. El proceso de adaptación y creación de los tejidos de los seres humanos en cultivos es muy difícil, se podría considerar un arte. Lo que hace especial la adquisición de las células del señor Morrow es que presenta mayor cantidad de producción sobre una enzima favoreciente al desarrollo de linfocitos. Eso se podría considerar como la materia prima. Eso lo presentamos todos los seres humanos, pero lo que caracteriza al menor es que lo presenta en mayor cantidad debido al desarrollo de la enfermedad de la influenza. Ya. Además, debido a esto, el producto obtenido a partir de esta investigación es diferente y no se podría vincular al señor Morrow como autor de la línea celular. En la medida de lo posible se le podría establecer una vinculación como posible fuente de material biológico usado para esta investigación, pero de esta manera se tienen que entender de que no podría recibir beneficios de investigador o derechos de autor sobre este producto, sino se le podría atribuir alguna fuente, un tipo de ganancia económica, pero solo por el hecho de haber sido fuente humana para el material biológico. Extensión de la ley de conversión. El demandante busca extender esta ley y esto afecta principalmente el proceso de investigación para el desarrollo a futuro, debido al hecho de que se restringe el acceso de materias primas para estas. Tiene que entender que actualmente las líneas celulares humanas son respectivamente copiadas y distribuidas en otros investigadores para objetivos experimentales, por lo general gratuitamente. Si se comenzaría a realizar lo que pide el demandante de restringirse, los principales más afectados sería el desarrollo de investigaciones, ya que ampliar la responsabilidad de conversión perjudica el desarrollo de estas, debido a que la existencia de nuevos deberes para evitar el agravio, el cual se genera un impacto negativo, se ampliaría el impacto que tendría sobre la responsabilidad en actividades importantes de investigación, como lo podríamos ver en el caso Brown, en donde los fabricantes de medicina están sujetos a responsabilidad objetiva, disminuiría su actitud o desarrollo a proyectos de investigación para desarrollar farmacéuticos que resultan beneficiosos para la sociedad, pero debido al miedo de grandes juicios monetarios adversos no se van a realizar. Además, esta extensión se impulsaría una teoría de responsabilidad que amenaza con destruir el incentivo económico para conducir investigaciones médicas importantes, perjudicando de manera directa el desarrollo de las ciencias del campo de la salud. Además, que el señor Morrow establece que el proceso de investigación, según lo que anhela para poder ser considerado como autor
de esta patente y recibir de cierta manera una ganancia respectiva, él considera que el proceso de investigación es un proceso irrelevante para la obtención, en el desarrollo de esta patente, por lo cual, para la obtención de ganancias, ya que plantea de que cada muestra celular o materia prima que debe utilizar un investigador sería como la adquisición de un boleto de lotería, y eso es lo que y de tal manera se rechaza el proceso de investigación obtenido por eso, y se dejaría de lado el esfuerzo y la investigación para la obtención de esta patente. Eso sería lo que alegamos en contra del demandante Moore. Muy bien, José. Fernando, réplica. Okay. En cuanto a lo de responsabilidad secundaria, sí cabería responsabilidad bajo la teoría del patrón, responsabilidad también como responsabilidad por el subordinado, que está contemplada, por ejemplo, en el artículo 1981 del Código Civil peruano, donde se establece que quien en sus funciones falta su deber, quien está a cargo del subordinado también es responsable indirecto de esa acción. Por lo tanto, cabría extender la responsabilidad del deber fiduciario que cometió Volt a los agentes de la Universidad de California, ya que trabajaba para ellos en un principio, a Generics Institute, ya que luego fue consultor y asesor pagado, y a Sandoz, que también fue una empresa que lo contrató como consultor. Sobre el no interés propietario, bueno, quiero asociar yo el incumplimiento del deber fiduciario es apropiación y para el delito de conversión, es decir, no hay interés propietario, supuestamente, porque no hubo cumplimiento del deber fiduciario. Porque si hubiera sido consentimiento informado lo que dio, entonces sí hubiera tenido un interés propietario, sabiendo el valor, porque, bueno, aunque es caer en supuestos, como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, ¿no? Entonces, bueno, sobre el límite que establece el Estatuto 7054.4 del Código de Salud y Seguridad, bueno, podemos ver que no atenta contra la propiedad en sí, sino que la limita. Es decir, sigue siendo propietario el señor Moore, pero de forma limitada. Tenemos que entenderlo así, que su uso, por ejemplo, no puede disponer de tal forma de sus órganos de llevárselos a su casa, ¿no? Pero sí puede disponer el destino de sus órganos. Es decir, en este sentido, sigue conservando esta facultad de propietario, de disponer sus órganos, ya sea para investigación o para uso comercial. Además de que la ley en sí también es bastante ambigua al utilizar el término uso científico, porque uso científico puede abarcar desde investigaciones, pero las investigaciones siempre se deberían dar con consentimiento informado, pero uso científico también podría ser los análisis que se realicen para diagnosticar al paciente, los análisis que se le realizaron a la sangre, al aspirado de médula ósea, ¿no? Bueno, sobre la no propiedad de las células de mi cliente porque serían iguales a otras células, eso es caer en abstracciones ya, porque está probado que las células que extrajeron fueron las células de mi cliente. Es más, podríamos decir que las células de mi cliente son especiales porque producen exceso de linfocitos T. Y es más todavía, la línea, su nombre es línea celular Moore, es decir, obviamente se sabe de quién derivaron, ¿no? Y por lo tanto, decir que no tiene interés o no puede tener facultad de propiedad es como decir que un inversionista no tiene interés en el trabajo que produjo un científico. O un capitalista que aporta el capital no tiene ningún beneficio sobre el trabajo que ejerza en la conversión de ese capital. Quedaría en algo ridículo. Sobre las abstracciones que hace la defensa sobre la expansión, yo no defiendo la expansión y creo que la defensa confunde universalidad con generalidad. Y, por ejemplo, estamos hablando de un caso concreto, un caso específico. No estamos hablando de un interés posterior que podrían tomar los médicos sobre sustancias celulares almacenadas en bancos de sangre e instituciones similares. Estamos hablando de que el señor Gold tuvo un interés previo a la operación. Por eso incumplió el deber fiduciario, porque tuvo un interés previo para apropiarse de las células del cliente.
Ok, en este caso estaríamos sentando un precedente que sería que podemos ver el deber fiduciario y no haber una sanción sobre la apropiación, es decir, los medios no importan. Por ejemplo, este hecho de la propiedad de mi cliente, en forma, bueno, en forma sustancial, ¿no? Se contempla en el Estatuto 7150 del Código de Seguridad y Salud y también del Código del Acto Uniforme, de la donación de acto de donación uniforme anatómica, en el hecho de que la disposición de los órganos siempre es facultad del donante en ese caso, aunque la defensa no sepa diferenciar las cuestiones materiales, por ejemplo, que en ese caso no hay resarcimiento económico, en el caso de donación, porque es un acto filántropo. Es un acto no lucrativo, por así decirlo, filantrópico. Bueno, y además cabe establecer que no está sentando un precedente y no quiere arruinar toda investigación científica, porque esto llevaría a suponer que el tratar de averiguar la titularidad de todos los contenidos celulares establecidos en bancos de sangre y instituciones similares llevaría a suponer que los médicos no cumplen su deber fiduciario y que todo fue conseguido con falta de consentimiento informado, es decir, estaríamos en contra de la buena fe, ¿dónde está la confianza en los médicos de que cumplen bien su labor? ¿Por qué? Deberíamos creer caso contrario. No tiene sentido, creo yo. Por lo tanto, no busquen pedir, es más, no debería haber, solamente en casos específicos como deberían ser sancionados los médicos por conversión y por incumplimiento del deber fiduciario. Pero no en casos generales, no en casos donde el interés del médico sea posterior, donde los análisis sean recogidos de un registro celular, porque ahí ya se asume, por buena fe, que todo eso ha sido conseguido de manera lícita. Y con eso quiero finalizar mi réplica. Muy bien. José, dúplica. Muy bien. Comenzando a hablar sobre la autoría que debería la autoría sobre esta teoría, esta patente, y al mismo tiempo sobre la ganancia que debería presentar el señor Morrow sobre como se expuso anteriormente, y creo que la defensa del señor Morrow no se logra apreciar, que la ganancia que podría obtener no sería por el hecho de que él sea el dueño el dueño sobre esta patente, sino porque es materia prima para el desarrollo de esta investigación. Por tal motivo, esta ganancia debería ser mínima o disminutiva en comparación con la ganancia que debería presentar si fuese autor de esta. Además, según establecido en la sección 7050 del Código de Salud y Seguridad, el cual permite que un adulto de nacimiento entregue toda alguna parte de su cuerpo con consentimiento designado, incluye que el trasplante, terapia, educación médica o dental, investigaciones o mejoramiento de ciencia médica, este acto no permite que el donante reciba una consideración valiosa por la transferencia, por lo cual el señor Morrow, a pesar de que no tendría el derecho a recibir una ganancia directa por esto. Además, acá se establece de que también existe la posibilidad de que el señor Morrow hubiese querido otorgar su sangre, sus células para el desarrollo de este tipo de investigación en otra entidad. Pero como podemos ver en la sección 7050 del Código de Salud y Seguridad, no se le permitiría recibir alguna bonificación económica. Además, sobre el deber fiduciario que se busca vincular o que se está reiterando vincular con los demás agentes, como menciona la defensa del señor Morrow, se está aplicando un principio de buena fe. Ya, esto también cubriría a las instituciones Guinness Institute y Sandoz, porque estos no tenían el conocimiento de que los planes realizados por el señor Morrow no se desarrollaban éticamente correctos, y se violaba este deber, por lo que a ellos no se les procedería a realizar esta demanda. Y viéndolo desde una visión procesal, esta demanda no se podría aplicar. Esto es todo lo que establece esta defensa.
Muy bien. Mis felicitaciones a los dos, ¿no? Hago la salvedad de que reitero lo que dije al inicio de clases, a eso de las 8 y algún minuto, vamos a hacer una pausa de 15, 20 minutos. Ya les he colgado un caso, el caso Mérida con las llamosas, para que lo lean y también lo discutamos, ¿no? Porque el trabajo que también van a tener que hacer ustedes, ¿qué relación tiene con este derecho que estamos analizando? Pero volviendo al caso Moore, este es un caso sumamente interesante por varias aristas. Cierto, es un caso del common law norteamericano, pero dada su trascendencia, creí importante que lo analizásemos. Entonces, primero hagamos la reconstrucción fáctica. John Moore es una persona que tiene leucemia. Este es un caso que se presentó en los 80s, si mal no recuerdo. Y el señor vivía en Seattle y se va a Los Ángeles, a un hospital de Los Ángeles, con el doctor Gold. El doctor Gold le hace, obviamente, todo un tratamiento que implica incluso extracción del vaso, la esplelectomía, pero descubre que puede ser por su enfermedad, puede ser ya un tema congénito. El señor Moore tiene una particularidad, y es esta. Todos nosotros tenemos los linfocitos T, pero como dice esta sentencia, ubicar un linfocito T en un ser humano es como ubicar una aguja en un pajar. Él, por algún motivo, repito, podría ser congénito, podría ser por su enfermedad, se le pueden ubicar abundantemente los linfocitos T. Entonces, durante un lapso de 12 años, el médico, ocultando esto, le hace extracción de sangre, de médula ósea, de semen, ¿no? Y nunca le informa que John Moore tenía esta particularidad. Gold se asocia con su asistente Shirley Kwan, con un laboratorio y con la misma universidad, ¿no? Y realizan una actividad empresarial respecto de esto, al término del cual, repito, John Moore siempre comenzó a tener sospechas, supongo, preguntaba si sus células tenían alguna particularidad, el médico decía que no, ¿no? Entonces, miren cómo el médico engañó sistemáticamente a John Moore. Resultado de la historia, llegaron a patentar una línea celular derivada, las linfocrinas, ojo, ¿no? O sea, no es que sacaron el linfocito T y lo patentaron. Hemos visto que los componentes del cuerpo humano no son patentables, sino que hicieron un derivado que sería la linfocrina. Y lo registraron en la Oficina de Marcas y Patentes como células Moore. Ojo. Y no ganaron millones, ganaron billones de dólares, ¿no? Al enterarse de todo esto, Moore interpone esta demanda por una serie de pretensiones o causas de acción, como lo llaman en el common law. Y si se dan cuenta, esta sentencia solamente es para determinar, que llega a la Corte Suprema, ni más ni menos, es solo para determinar qué pretensiones son las que van a hacerse valer en este proceso. Y concluyen que son dos: la conversion y el incumplimiento del deber fiduciario contractual. La conversion, y prefiero decir conversion y no conversión, es una figura, porque decir conversión no coincide con lo que vamos a explicar. Ya Rodolfo Sacco decía que traducir no es una cuestión de cambiar una palabra por otra, sino cambiar una cultura por otra. Pero bueno, proviene de un antiguo common law que se daba entre los propietarios y era en una suerte de apropiación indebida o apropiación abusiva. Indebida es la palabra, ¿no? El ejemplo típico, los vecinos, que uno tenía su rebaño y la oveja pasaba al terreno del otro, y entonces ese otro vecino, en vez de devolverla, hacía suya, convertía en suya dicha oveja, ¿no?
Y la otra es el incumplimiento del deber fiduciario, ¿no? Que en buena cuenta estamos frente al incumplimiento de buena fe, para entendernos, que lo tenemos regulado en el artículo 1362. Dios, he estado hablando con el micrófono apagado. ¿Me escuchan? No, profesor, no estaba hablando. Profesor, sí lo escuchamos. Escuchamos, profesor. Apenas estaba hace 2 segundos, 3 segundos, o sea... Ah, ya. ¿En qué me quedé? En el artículo Estaba hablando de 1362. las... Sí, de las ovejitas. Ok, entonces, ¿quién puede leer el 1362, por favor? Sí, profesor. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Ya. Ahora, entonces, primero voy con el voto de la mayoría, porque hubieron votos de mayoría y votos de minoría. Respecto de la conversion, el voto de la mayoría dijo que Moore no tenía derecho de propiedad por las células. El razonamiento, insisto, del voto de mayoría fue de que... Denme un segundo. Ya. Chicos, vamos a hacer la pausa, ¿ya? Y como les digo, va a ser una pausa de 15 a 20 minutos. Por favor, lean el caso Mérida con las llamosas, ¿sí? Gracias.